hablaremos de soteriología. ¿Qué es soteriología? Pues es el estudio de la salvación. La palabra sotería, que es salvación, y la palabra logos, que es estudio. Entonces es el estudio de la salvación. Y dentro de este estudio de la salvación vamos a empezar con el Ordo Salutis, que son dos términos latinos que significan el orden de la salvación. Esto fue propuesto por la Reforma en el siglo XVI, que nos enseñaba cuál es el orden justamente de la salvación del escogido de Dios. Pues empieza con una palabra bíblica llamada la regeneración. Esta palabra bíblica llamada la regeneración es sencilla y llanamente el nuevo nacimiento. No es otra cosa. Pues el nuevo nacimiento no precede la regeneración, ni la regeneración precede al nuevo nacimiento, sino que son simultáneos, son lo mismo. Para esto, vamos primero a la definición etimológica de la palabra regeneración en el griego koiné del Nuevo Testamento. Y para esto tengo el diccionario Bain, que nos dice lo siguiente: regeneración, regenerarlo. Palingenesia, del Strong 3824, para que lo busquen en la concordancia Strong, con el número 3824. Menciona acá dos palabras de palin, que es nuevo, y génesis, que es nacimiento. Entonces está claro, palingénesis o palingenesia es nuevo nacimiento. Regeneración se utiliza de la regeneración espiritual y nos lleva al texto de Tito 3:5. Vamos a leer Tito 3:5. Es lo que nos indica el diccionario Strong. Y dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Acá está claro que es Dios el que nos salvó, dice, ¿no? No por obras de justicia, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Este es el término y esta es la palabra que estamos tocando hoy: la regeneración, y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, esto nos lleva a una pregunta: ¿el hombre es activo o pasivo en este suceso? ¿O es que Dios es solamente el activo, o solamente Dios es el que hace toda la obra? ¿O es que nosotros colaboramos con Dios? Pues según el texto que hemos leído, es Dios el que hace solamente esta obra posible. Pues estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida, esto es, nos regeneró. Entonces, es claro los textos bíblicos al respecto, y continuamos nuevamente con el diccionario Bain, que nos dice acá, continuando lo que estaba leyendo, y nos indica que es la comunicación de una nueva vida, siendo los dos poderes activos para producirla. Y nos lleva a Santiago 1:18. Vamos a leer Santiago 1:18. Y dice así: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Bien claro dice el texto: Él, de su voluntad, nos hizo nacer. ¿Se dan cuenta? Es Dios mismo el que hizo posible esto.
el que hace posible este nuevo nacimiento? Pues Él es el agente activo y nosotros somos el agente pasivo. ¿Cómo se llama técnicamente esto? Pues se llama monergismo, ya que nosotros no colaboramos con Dios. No es que nosotros tuvimos algo para ofrecer, o tuvimos fe, o tuvimos algo bueno para poder ser nacidos de nuevo. No, sino que es un acto propio de Dios. Él es el agente activo y hace posible que tengamos una nueva vida en Cristo, un nuevo nacimiento, ser una nueva criatura y ser adoptados hijos de Dios. Pero eso será más adelante explicarlo, ya que estábamos hablando del orden de la salvación y estamos en el primer punto, que es la regeneración, que es el nuevo nacimiento. Es lo mismo, no se olviden. Entonces, no existe o no es necesario llegar a esas enseñanzas de sinergismo, porque no es correcto. El sinergismo es otro término técnico que dice que nosotros colaboramos con Dios para la salvación o para nacer de nuevo. Y eso es contrario a los textos bíblicos que hemos leído, ¿no? A Tito 3:5, que somos regenerados, dice, por el lavamiento, dice. Y Santiago 1:18, que Él de su voluntad nos hizo renacer, dice. Entonces, vemos un total monergismo en esto y no un sinergismo. Entonces entendamos que el nuevo nacimiento es posible solamente porque Dios de su voluntad